Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, imaginaos si os dijera las celestiales. Si las cosas de andar por casa y la fe a veces débil, imaginaos si el Señor hubiera dicho las que están en un ámbito celestial, en una dimensión que nos es ajena a, vamos a decir, nuestra cultura o incluso nuestra dimensión, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con Apocalipsis. Dios tiene un lenguaje y el lenguaje de Dios utiliza a veces una simbología que tiene sentido, pero en un ámbito fuera de nuestra física, que tiene sentido en un ámbito que está completamente fuera de nuestra cultura. Incluso la mayor parte de la Biblia, por no decir toda, está en un contexto más oriental que occidental. Por eso cuando vamos a las Escrituras con una mentalidad extraordinariamente occidental y con respecto a nuestra cultura, pues es más fácil inventarnos cosas o no entenderlas. Así que, con mucha humildad, le ruego al Señor que me ayude para poder compartir el capítulo 6 de Apocalipsis, que es el que nos trae hoy. Si recordáis, estuvimos viendo el anterior domingo en el capítulo 5 algo que tiene que ver con esta pregunta que mucha gente hace. ¿Y por qué Dios permite que pasen estas cosas en el mundo? Y Dios no es que permita, sino que hay un procedimiento para las cosas. La autoridad en este mundo le fue arrebatada por engaño al hombre. Dios había decidido que el dominio lo tenía que tener el ser humano, pero aquella serpiente le arrebató esa autoridad. Para Dios sería muy fácil de un plumazo poner orden de un día para otro. Pero no era así como Él planeó las cosas. Si lo hiciera así, eso afectaría a su gloria. Sería como haberle marcado un gol. Has hecho un plan y te he obligado a cambiarlo. Tú tenías un propósito y te he hecho que lo cambies. Así que Dios no va a pasar por ahí. A un hombre se le arrebató el dominio y un hombre es el que recupera el dominio. Y lo hemos cantado antes, el león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo, en su dimensión humana, es quien recupera en el capítulo 5. Es digno porque Él nunca ha estado sujeto a la serpiente. Él nunca estuvo bajo la autoridad de la serpiente y lo dijo. Le dijo a los discípulos, ya me queda poco tiempo aquí, viene el diablo, viene Satanás, dice, y él nada tiene en mí. Jesús nunca estuvo bajo ninguna autoridad que no fuera la del Padre. La del único Dios verdadero, la del omnipotente. Por eso Él, en su dimensión humana, es el único, digno, capacitado y merecedor de que en aquel libro con 7 sellos que vimos el domingo pasado, Él pueda ir abriendo y de una forma jurídica y legal, conforme a la justicia de Dios, se termine poniendo orden en este mundo. Y esa es la respuesta a lo que mucha gente, incluso personas que no son creyentes, tienen en su corazón. Quisieran que en este mundo reinara la justicia. Por eso vimos cómo en ese libro o rollo con esas maldiciones, pues van a caer sobre los ladrones de este mundo y sobre otros tipos de pecados que tiene este mundo. Si recordáis, Zacarías capítulo 5 e incluso el 6, para lo que tenemos hoy, tienen figuras en este lenguaje simbólico, celestial, en este lenguaje de Dios, que nos ayudan un poquito, a pesar de nuestra torpeza, por lo menos la mía, para entender un poquito más de lo que viene ahí en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro revelado por Jesús, el único libro de toda la Biblia revelado por Jesús. Y no por complejo o porque esté en un lenguaje, vamos a decir, celestial o difícil,
no vamos a dejar de guardar lo que pone en el corazón. A veces uno puede guardar cosas en el corazón aunque no las entienda. Yo a veces he degustado platos o postres buenísimos y exactamente yo no sabía lo que tenían, pero lo disfruté, lo digerí. Eso pasa con Apocalipsis. Habrá cosas que entendamos mejor, cosas que entendamos peor, pero conviene digerirlo, porque aún así alimenta y de alguna forma pienso que nos puede ayudar a que el Señor nos dé revelación para entender en qué tiempo pudiéramos estar viviendo. Ni tú ni yo hemos decidido cuándo nacer. Tú no lo dijiste a Dios. A mí me gusta la Edad Media, Señor, me gustaría nacer en la Edad Media. Tú no has hecho eso. Me gusta el siglo XIX porque eran elegantes como vestían. Nadie le puede decir a Dios cuándo nacer. Eso ha sido un acto soberano suyo. Y si tú estás aquí, hoy, en esta generación, en este lugar, en este momento histórico, es porque Dios lo ha querido así. Y si Dios lo ha querido así, lo que más quisiera yo, creo recordar que es en el capítulo 7 de Hechos, ahora mismo estoy improvisando un poco, disculpa hermano, pero creo que es en el mensaje que dice Esteban antes de ser martirizado, cuando habla del rey David, dice algo que me encanta. Dice que David, habiendo servido a Dios en su generación, durmió con sus padres. Y yo le pido al Señor que eso sea para ti y para mí. Que ya sea que el Señor nos lleve o ya sea que en su venida nos pille vivos, pero que este pudiera ser el epitafio o lo que se declarara de cada uno de nosotros. Que habiendo servido al Señor en nuestra generación, donde Él ha decidido que vivamos y cuando Él ha decidido que vivamos, hayamos sido fieles a Él. En el capítulo 5 de Zacarías observamos un rollo, un libro, los libros de la época, que volaba. Y se menciona en el versículo 3 que es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. Quiero recordar que los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, en función de cómo uno se comporta, son para bendición o para maldición. Ni siquiera Dios no lo dio, nunca dio su ley para salvar a nadie, porque en la carne es imposible. Pero sí para traer maldición o bendición. De hecho, una persona, por ejemplo, que tenga costumbre de mentir mucho, al final casi con seguridad le llegan maldiciones, porque termina enredado en sus propias mentiras. Para que no me pillen por aquí, tengo que soltar otra para cubrir, y ahora por aquí, por aquí, por aquí, hasta que te pillan. Y hasta que tú mismo te enredas y no veas varias mentirijillas, el jaleo que le puede llegar a montar a una persona. Y así se puede decir con otros muchos pecados. ¿Por qué? Porque el pecado maldice. El pecado altera el engranaje. Si tú tienes una... A mí me ha pasado a veces con el coche, una pequeña desalineación, aunque sea poquita. Pero si tú sueltas el volante, te va desviando poco a poco, y si no lo coges, que te saca de la carretera, aunque sea un poquito. Eso es lo que pasa cuando nos salimos a la derecha o a la izquierda de la instrucción y el camino por donde Dios quiere que andemos. Que un poquito de desvío, bueno, esto no es para tanto. Esto no es para tanto. Hay cosas peores. En el fondo no soy tan malo, pero esos pequeños desvíos, como te relajes, te vas sacando, y hay un momento en que uno dice, ¿cómo he andado yo tanto trecho en estropearme? Así que este rollo lleva las maldiciones sobre la faz de la tierra. Y luego, recordad, me interesa mucho, hermanos, que no olvidemos esto. Después de esta visión del rollo que tuvo Zacarías, tiene otra siguiente visión, donde él ve a dos mujeres que entre el cielo y la tierra llevan una especie, vamos a decir, de tinaja con una cantidad, con una tapadera de plomo, un efa, lo llaman, la cantidad es un efa, y dice que el contenido de eso es la iniquidad y la maldad. Y luego se dice que esa maldad se iba a poner por base en la tierra de Sinar, es decir, en Babilonia.
y que allí se iba a construir casa y que esa maldad se iba a poner como base para construir una casa. Dicho de otra manera, una casa a la maldad y tiene como cimientos y fundamentos y base la maldad en tierra de Sinar, es decir, en tierra de Babilonia. Es muy importante, hermanos, entender esto para entender algo fundamental y central en el Apocalipsis. Hay una Babilonia, una gran Babilonia, que solamente el Señor va a destruir. Y es un sistema, un gobierno, un imperio en esta tierra, y ahora iremos un poco a Daniel, que es distinto a cualquier otro que haya existido antes. Y que tiene en su base y en su fundamento la maldad y la iniquidad. La palabra iniquidad en la Biblia se puede traducir como la antiley de Dios. Algo inicuo es algo que se opone a la dirección de Dios o al mandamiento de Dios. De hecho, al famoso anticristo, la Biblia le llama el anomos, el inicuo, el sin ley. El sin ley. Así que un sistema, un imperio con base en la maldad para enfrentarse a todo lo que agrada a Dios. Y dice que es distinto a cualquier otro que haya habido antes. Ese imperio no va a haber humano en esta tierra capaz de derribarlo. Tan potente, tan maligno, tan esclavizante, que el único que tiene capacidad y poder, y lo va a hacer, y está dicho, para echarlo por tierra, para destruirlo, y para que llegue la justicia a esta tierra, justicia que no existe, obviamente, el único que va a poder es el león de la tribu de Judá. El que tiene la victoria y el que va a vencer. Es muy importante, hermanos, que nos acordemos de esta Babilonia que se edifica sobre la base de la maldad. Y curiosamente, en el capítulo 6 de Zacarías, inmediatamente después de esta visión que tiene de el Efa y de la maldad, aparece otra visión en el que él ve 4 carros con caballos de distintos colores. ¿Y qué se dice? Cuando él pregunta qué es esto, dice que son 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse del Señor de toda la tierra. Recuerdo esto y ahora ya sí nos vamos a Apocalipsis. Él ve 4 carros con caballos de distintos colores que dice que salen por toda la tierra después de presentarse del Señor de toda la tierra. ¿De acuerdo, hermanos? Bien, pues dicho esto, ahora sí vamos a Apocalipsis 6. Tenemos al Señor Jesús, al Cordero, abriendo los sellos de ese rollo que nadie podía ni siquiera mirarlo. Un rollo escrito por dentro y por fuera. Y cada sello que el Señor desata o quita de ese rollo son cosas o maldiciones, juicios que van a ocurrir en esta tierra y que también tienen su reflejo en el cielo. El primero es un caballo blanco. Dice un caballo blanco que el que lo montaba tenía un arco y que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermano, normalmente las interpretaciones que se han hecho más comunes respecto a quién puede ser este caballo blanco, y no puedo dedicar mucho tiempo a justificar, es que pudiera ser el Señor Jesús, aunque es un poco extraño que Jesús desata un sello y el sello es Él. Queda un poco raro. Otros piensan que este caballo blanco es el Evangelio, otros piensan que es el propio Anticristo. Y yo reconozco que yo pienso o pensaba, o me inclino más bien a creer que este caballo blanco es el Anticristo. De hecho, el mismo lunes lo compartí con algunos hermanos a nivel particular que estábamos charlando. Pero dándole más vuelta esta semana y pidiéndole al Señor un poco de luz, me di cuenta de algo.
En Daniel se habla de... Bueno, voy a decir una cosa para quien no conozca bien este capítulo de Apocalipsis. Los 4 primeros sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que a lo mejor os suena un poquito. Entonces, los 4 primeros sellos, pues digamos, estos son estos 4 caballos. En el capítulo 7 de Daniel se dice que se levantarán 4, versículo 17, 4 bestias en la tierra. Y dice que son 4 reyes. O sea, cada bestia dice que son 4 reyes. Y que después de estos 4 reyes, dice, recibirán el reino en esta tierra, los santos del Altísimo. Es decir, cuando terminen estos 4 reyes, viene el gobierno del Señor Jesús con sus santos. Y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Ahora, hemos leído que el caballo blanco dice que fue saliendo, que salió venciendo y para vencer. En el capítulo 7 de Daniel, en la 4ª bestia aparece un cuerno. Y dice que este cuerno, el versículo 21, hacía guerra contra los santos. Persecución. Persecución a creyentes. Y dice que los vencía. Es decir, se le da autoridad para vencerlos. Venciendo y para vencer. Y dice el versículo 22 que los vencía hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, va a perseguir y a quien persigue, inmediatamente después de esta persecución, vendrá el reino. Pero dice el versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Fijaos, 4 bestias y la 4ª bestia es un rey. Pero aquí vemos que la 4ª bestia no solamente es un rey, es también un reino. ¿Me explico? Un rey y un reino. Hay cosas que no sé. Un reino puede tener este rey desde el principio o no. Hay un reino que puede existir, pero un determinado rey le puede llegar más adelante. No sé si me estoy explicando. Ahora mismo Estados Unidos tiene un presidente, pero no es el mismo que cuando Estados Unidos se constituyó en país o en nación. Yo no sé si la 4ª bestia como rey va a surgir inmediatamente que surja este reino. O a lo mejor no, yo no lo sé. Pero fijaos, la 4ª bestia es un rey y un reino. Dice que será diferente, versículo 23, de todos los otros reinos. Jamás ha existido un gobierno en la tierra, un imperio o un sistema como el de la 4ª bestia. Dice que va a devorar a toda la tierra, la va a trillar y la va a despedazar. Será bastante destructora. Y no tenemos tiempo para ver más detalles, pero yo encuentro motivos en Daniel para pensar que se está refiriendo a la tecnología. Bueno, ya lo digo, para no... Porque esta 4ª bestia, no tengo ahora mismo el texto aquí, pero quiero recordar que tiene dientes de... no sé si dice de bronce o de hierro. Los dientes son de hierro y las uñas son de bronce. Triturar y despedazar. Si tú miras las otras bestias, habla de ellas, son terribles también, pero todo lo que se describe es biológico. Pero aquí hay 2 cosas que no son normales. Son metales en una bestia biológica. Y yo entiendo que este 4º reino va a utilizar, y de hecho ya lo tiene, la tecnología para devorar, triturar, gobernar y esclavizar en toda la tierra. Llevo 20 minutos, hermano. Llevo 20 minutos. Pero si no se dice esto, es muy difícil coger la base. ¿Qué pienso entonces que es el caballo blanco y que son estos 4 jinetes? Pienso que son la 4ª bestia de Daniel. Curiosamente es la 4ª bestia y son 4 jinetes, los 4 primeros
sellos. Y creo que lo que el Señor nos está revelando en este capítulo 6, cada jinete son armas y elementos que utiliza y va a utilizar la cuarta bestia para conseguir su autoridad y destruir, devorar toda la tierra. Dios se va a servir de este imperio, de esta Babilonia, cuya base es la maldad, edificada sobre la maldad, para que venga maldición en esta tierra. ¿Por qué blanco? El blanco es un color asociado en la Biblia a la maldad, a la bondad, perdón, a buenas obras, a santidad. Y es un caballo que tiene arco, pero no se ve que tenga flecha. Si alguien tiene un arco, pero tiene una flecha, y es más, si lo tiene cargado, eso es bastante amenazante. Pienso, hermanos, siempre digo estas cosas con las debidas prudencias. Yo no me atrevo a decir, esto es así como yo estoy diciendo y punto. No, lo digo con temor y temblor delante del Señor, pero también después de orar y de meditar mucho delante de Él. Creo que esta cuarta bestia, que el caballo blanco, la forma en la que la cuarta bestia va a coger poder es con apariencia de bondad. La dictadura de lo políticamente correcto. Todo, igual que las multas, es por tu seguridad, es por tu bien. Te multo porque te quiero mucho y me preocupas mucho. Así nos presentan las cosas, hermano. Todo es por nuestro bien. No respires porque el planeta se va al garete, porque estás respirando y porque estás encendiendo la luz en tu casa. Y eso te lo digo mientras yo viajo en mi avión privado. Hermano, ¿no nos damos cuenta que con la excusa de la bondad, de salvarnos a todos, de un pseudo-mesianismo, no es directamente amenazante, pero sí es belicista en cierto sentido? Se está haciendo con poder. Y esto daría para hablar mucho. Pero como el tiempo ha pasado, tengo que ir un poquito más rápido. Y doy los atisbos de cómo yo lo veo a la luz de la Escritura y a la luz de lo que tenemos alrededor. Entiendo que el caballo blanco es utilizar esta pseudo bondad, este pseudo mesianismo, este cambiar los valores como si por un imperativo moral que es contrario a las Escrituras hubiera que imponer cosas. Y me muerdo un poco la lengua porque si no se me iría todo el tiempo hablando de esto. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, va a conseguir lo que quiere. Y habría que tocar muchas más cosas, pero recordar que el anticristo, ese cuerno del que hemos mencionado hace un momento, hay profecías que dicen que él no tomará el poder por guerra ni por fuerza, se lo van a dar. Venciendo y para vencer, y no tiene que llevar el arco y la flecha cargada. Pero sí es bélico, porque con bondad presiona. Habría que hablar mucho de esto. El segundo sello, hermano, el segundo sello es un caballo bermejo. Y dice que tiene poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, el poder de este jinete o de este caballo es que no haya paz hasta el punto de que la gente se mate entre sí. ¿Pero cómo lo hace? Con una espada. La espada en las Escrituras, en no pocas ocasiones, es un símbolo de división. En Hebreos tenemos cómo se habla de la Biblia, de la palabra, bueno, y más que la Biblia, y de Jesucristo como palabra, como logos también, pero bueno, dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y que separa y discierne las intenciones del corazón.
¿Cuál es la espada que creo que se le da a este caballo? La capacidad de hacer división social. La capacidad de hacer división entre la gente de tal manera que se terminen enfrentando unos a otros. Y esto se lleva mucho tiempo ensayando, hermanos. Esto es psicología de masas y psicología social pura y dura. Pero es tan sencillo. Hacen cualquier cosa y el sistema dice, ¿estás conmigo o contra mí? Contra mí eres un negacionista. Un negacionista. A por él. Y pudiera poner muchísimos ejemplos, hermanos. Pero es tan sencillo, y más si se le permite, que termine enfrentando a la gente entre sí. Tercer sello. El caballo negro, versículo 5. Y el que lo montaba tenía una balanza en mano. La balanza en las Escrituras se utiliza a veces para la justicia, pero otras muchas veces para comercio. Para comercio. Lo tenemos en Proverbios, lo tenemos en la propia ley. Y dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si lo tomamos literalmente, hermanos, estaríamos hablando de una hiperinflación enorme. Que, por cierto, tenemos una en inicio, no sé hasta dónde llegará, pero tenemos una en inicio y ya se nota, ¿verdad? Esto es una hiperinflación, es decir, el trabajo, el salario de un día para más o menos 1 kilo de trigo. Y vamos a pensar que el salario de un día de una persona pueda estar normal entre 60 y 100 euros. ¿Te imaginas que 1 kilo de trigo costará eso? Y la cebada, de igual manera también. 3 kilos de cebada por el salario de un día. Eso es muy caro. No dañes el aceite ni el vino. Es una posibilidad que esté hablando de una hiperinflación. Es decir, esta bestia tiene también poder económico. Es una bestia que tiene poder, si os dais cuenta, para quedar bien, hacer todo por el bien, suficientemente hipócrita, pero tiene poder de manipulación social y hacer que la gente se enfrente. Pero también tiene poder económico y eso también maneja las sociedades y maneja la población con muchísima facilidad. El que maneja la economía, maneja a la gente. Como dijo una famosa familia que no voy a mencionar ahora, pero decía, dame el control del dinero y me dará exactamente igual quien haga las leyes. Un pequeño detalle, hermano, si os dais cuenta ya sí voy ligero. Lo que más me interesaba era poner las bases de por qué pienso que estos 4 jinetes se refiere a las armas y los elementos que utiliza la cuarta bestia como sistema y como imperio. A quien le gusta escudriñar un poco, lo de 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario y no dañar el aceite y el vino, voy a decir un pequeño atisbo muy por encima para quien ya tiene algo de conocimiento. Yo pienso que también se refiere a la situación espiritual en ese momento. ¿Por qué? El trigo es lo que se le ofrecía al Señor sacerdotalmente en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. La cebada es lo que se ofrecía en la fiesta de primeros frutos, inmediatamente después de Pascua, justo después de Pascua. ¿Qué pienso que puede significar esto en un nivel espiritual? ¿Y por qué no se daña el aceite ni el vino, símbolo de unción y de pacto? Será tiempo en que habrá posibilidad de arrepentimiento para los seres humanos y de reconciliarse con Dios. Pero creo que los frutos, incluso de los creyentes, van a ser escasos. Lo digo muy por encimita. Esto sería para hablar un rato, pero como sé que a quien le gusta escudriñar un poquito más, lo dejo caer. Se abre el 4º sello, un caballo amarillo, y el que lo monta tiene por nombre Muerte y el Hades, y tiene capacidad y potestad sobre 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Utiliza estos elementos. Por cierto, fieras de la tierra ahí también se puede traducir por bestias. Puede que no se esté refiriendo a un león o a un tigre, aunque a lo mejor también. Pero tiene potestad sobre estos elementos para que pueda matar a 1/4 parte de la tierra y producirle estos problemas. Así que hasta misericordia del Señor que no sea la tierra entera.
El quinto sello, si os fijáis, hermano, en Apocalipsis siempre tenemos estas dos dimensiones. ¿Qué está pasando en el cielo y qué está pasando en la tierra? Y a veces vemos lo que está pasando en un sitio, vemos lo que está pasando en otro, a veces los vemos al mismo tiempo, porque siempre hay una correlación entre cielo y tierra. Estos 4 primeros sellos estamos viendo lo que está pasando en la tierra y creo yo que a causa de la cuarta bestia. Y ahora tenemos el quinto sello que nos está enseñando algo que está pasando en la dimensión celestial por lo que está pasando en la tierra, por culpa de lo que está pasando en la tierra. ¿Y qué es? Debajo del altar, las almas de los que han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese quinto sello quiere decir que en la tierra hay persecución. Hay persecución a los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios y tener un testimonio conforme a ella. Pues yo puedo decir palabra de Dios, pero mi testimonio no tiene nada que ver. Pero aquí están las dos cosas juntas, ¿eh? Defiendo la palabra de Dios, pero el testimonio de mi vida es conforme a la palabra de Dios. No es consejos vendo y para mí no tengo. Así que eso está aquí. Para mí es que está la respuesta cuando la gente pregunta, ¿a dónde vamos cuando morimos? Debajo del altar, ¿no lo estamos leyendo? Para mí ese altar, ya sabéis que el tabernáculo en la tierra era una maqueta de cómo es el del cielo. Yo creo que ese altar sería el atrio, el patio del tabernáculo. El altar del sacrificio. Eso sería para tocarlo más tranquilo. Y fijaos, estos mártires, por causa de la palabra del Señor y del testimonio, están pidiendo venganza. Piden venganza. Qué poco cristiano. Orar por venganza. Pues piden, el Señor dice, no te vengues tú, mía es la venganza. Pero están pidiendo justicia y que el Señor vengue la injusticia que se le ha hecho. Y el Señor le dice que descansen, ¿por qué? Porque todavía van a morir más. Dice, hasta que se complete el número de vuestros consiervos, todavía va a haber más, aparte de vosotros, que van a dar su vida. El número aún es mayor. Y para finalizar, hermanos, el sexto sello, que es un terremoto grande, el sol se pone negro, la luna se vuelve color sangre y se producen ciertos cataclismos a nivel del cielo celestial, de estrellas, etcétera, etcétera. El cielo dice que se desvanece como un pergamino. Los reyes de la tierra, los grandes y ricos y todo, pero empieza diciendo los poderosos, se esconden en sus búnkers. Y el que no tiene búnker en la peña o lo que pille. Porque en el fondo la gente sabe quién va a poner orden aquí. Y lo dice, cae sobre nosotros, escondernos, vamos a escondernos. ¿De qué? Del rostro que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Saben, y en este mundo se sabe, que el Señor Jesús viene a poner orden un día. Y eso lo saben los que gobiernan, ¿eh? Otra cosa es que no lo cuenten o no lo cuenten, pero ellos lo saben. Los que están en altas instancias saben perfectamente lo que va a ocurrir. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En este mundo se sabe que más tarde o más temprano va a haber un juicio. Y se sabe que el Señor Jesús vendrá a poner orden. Como siempre, hermanos, lo que a nosotros nos toca como creyentes es reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y yo no tengo autoridad ni capacidad para decir si los sellos han empezado a desatarse o no. Pero a lo mejor sí. De hecho, todas estas cosas se pudieran tocar de otra manera, como os podréis imaginar. Pero algunas de las revistas de mayor tirada mundial están manejadas por quienes saben que la ira del Cordero está a punto de llegar. Y manejan los hilos en este mundo. Una famosa cantante aparecía sobre un caballo bermejo en la revista Vogue hace poco tiempo, y lo ponen ahí en la portada. En el 2019, la revista The Economist decía, ¿cómo va a ser el mundo en el 2019? Entre los distintos dibujos que aparecen ahí aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Curiosamente, a finales de ese año empezaba un famoso bichito, si es que se puede llamar así, que según un informe que se ha publicado hace poco, en más del 80% de los países en el mundo se han recortado los derechos por causa del bicho, pero ahora que el bicho está más suave,
Esos derechos no los han devuelto a la población en el 80% de los países. Y yo me pregunto, ¿la cuarta bestia y estos sellos se han empezado a desatar o están a punto? No lo sé. Tengo que hablar con humildad de estas cosas. Pero sí tengo bastante seguridad, hermanos, dentro de mí, de que la cuarta bestia de la que habló el profeta Daniel se está formando y está bastante formada delante de nuestros ojos. Y ya no disimula tanto. Ya no va tan de blanco. Porque ya sabe que ha salido venciendo y para vencer, y ya tiene tanto ganado, que el único que va a echar abajo eso es el Señor Jesús. A nosotros no nos toca pelear con armas humanas. Nos toca afirmarnos delante de aquel que tiene toda potestad. Y nos toca, como decía ahí, ser fieles a la palabra de Dios y tener un testimonio conforme a ella.